Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Fernando, a Santiago. El tema que me habían propuesto charlar en esta tarde era un poco de fonocirugía y cordectomías, de los cuales les voy a dar sobre todo mi experiencia con láser de CO2, que desde mis inicios en el Hospital de Clínicas y posteriormente en el Hospital Austral, donde me desempeño ahora, lo usamos mucho. Para aquellos que no me conocen, soy doctor en medicina, soy jefe actualmente del servicio de otorrino del Hospital Universitario Austral, soy docente adscripto de la Facultad de Medicina de la UBA y profesor asociado de la Universidad Austral también. Gracias a una invitación de Fernando que me hiciera a mediados del año pasado, soy consultor en el sector de diagnóstico de la voz, donde trabajamos con Fabiana y con Flavia y otros residentes en la parte de diagnóstico, sobre todo estroboscópico, de la patología de la voz. Bueno, un poco vamos a empezar definiendo lo que es fonocirugía, es decir, la fonocirugía es el procedimiento que está destinado a mejorar o mantener la calidad de la voz mediante la corrección de defectos en la producción sonora de la laringe. Es una definición del doctor Seitels del año 1996. ¿Cuáles son los objetivos de una fonocirugía? El cirujano realice los cambios necesarios que permitan el mejor cierre de las cuerdas vocales durante el ciclo vibratorio sin perjudicar la movilidad de la mucosa. Mover los factores que impidan el cierre glótico correcto, evitar alteraciones en la alineación del borde libre, y esto lo recargo muy especialmente, y ya vamos a ver después las complicaciones derivadas de esta falta de alineación, preservar el epitelio y la capa superficial de la lámina propia, y evitar el trauma excesivo de una mucosa normal para evitar una complicación muy severa como es la fibrosis. Brevemente, un poquito de historia. Ya en el año 1836, Bishop y más tarde en el 66 Fournier mencionan que la parte vibrátil de la glotis es la membrana mucosa, o sea que son unos adelantados en ya esgrimir este concepto. Disney en el año 1895 mejora la iluminación y propone para el examen la hiperextensión de la cabeza del paciente para permitir una mejor visualización, no solamente al examen, sino también para el tratamiento quirúrgico. En los años 60 ya aparecen los primeros laringoscopios de suspensión, hasta que en el año 62 Jaco y Klein-Sasser son los que realizan las primeras laringoscopías. El mismo Jaco, Strong y Vaughan acoplan el microscopio quirúrgico, que todos ustedes conocen, al láser de CO2 y ya lo empiezan a utilizar en el tratamiento de este tipo de patologías. La empresa Zeiss desarrolla en el año 1963 la lente de 400 milímetros, que es lo que nos permite una correcta visualización de la laringe. Y más tarde, en el año 1973, De Santo, Carney y Strong publican las primeras experiencias en los Estados Unidos. Cuando nosotros vamos a pensar en una fonocirugía, en una microcirugía de laringe, debemos pensar en ciertos requisitos, o debemos tener ciertos requisitos. Una es, obviamente, nuestra formación. El cirujano debe entender perfectamente el comportamiento vibratorio normal, porque poco podemos trabajar bien en una glotis o en las cuerdas vocales si no sabemos cómo es un comportamiento vibratorio normal. Debemos ser competentes en todos los métodos diagnósticos, fibroscopía, laringoscopía, con óptica rígida, estroboscopía, y obviamente conocer la anatomía y la microestructura de la cuerda vocal. Todos ustedes tienen bien claro este concepto introducido por Hirano, el concepto de body cover, donde la cuerda vocal tiene tres partes: una cubierta con su epitelio y la capa superficial de la lámina propia. La lámina propia es una estructura histológica fundamental en la preservación de la voz normal.
una zona de transición donde está el ligamento vocal y las capas medias y profundas de la lámina propia, y el cuerpo, que es el músculo de la cuerda vocal, que es el tiro aritenoideo. ¿Cómo se produce la voz? Todos lo sabemos, la vibración de la voz, de las cuerdas vocales y las propiedades de la lámina propia son la fuente principal en esa producción vocal. La capa superficial de la lámina propia entre el epitelio y la capa intermedia es la llamada capa vibratoria, de tal manera que todas las lesiones que se ubican en esa capa van a modificar lo que se llama la pliabilidad, es decir, la capacidad que tiene esa mucosa de poder adaptarse a los cambios vibratorios de las cuerdas vocales, y de tal manera que si hay lesiones en esa capa, disminuyen o eliminan la onda mucosa en fonación, que eso es lo que se va a traducir en el síntoma que el paciente nos va a consultar. Y el cirujano se debe preguntar varias cosas. ¿Puedo hacer el diagnóstico correcto, que es fundamental? Poco podemos hacer en cuanto a fonocirugía si no sabemos primero hacer el diagnóstico correcto. ¿Tengo el entrenamiento y las habilidades manuales adecuadas? Que obviamente todo tiene una curva de aprendizaje. Muchos de ustedes que estarán escuchando son residentes en formación, y nadie puede pretender que un residente recién iniciado pueda hacer una fonocirugía de un quiste, por ejemplo, pero sí residentes avanzados que tengan el conocimiento de la anatomía y de la microestructura de la cuerda vocal. Cuento con instrumental adecuado, y esto también es fundamental. Muchas veces a todos nos ha tocado a lo mejor trabajar en centros donde no contamos con el instrumental adecuado, ya sea microscopio o pinzas, que después lo vamos a ver, o laringoscopios. No todas las laringes son iguales, no todas las glotis son iguales, y muchas veces, así como no todos calzamos el mismo número de zapatos, también las laringes necesitan distinta adecuación instrumental. Cuento con un anestesiólogo entrenado en la vía aérea, y esto es fundamentalísimo, fundamentalísimo. No es lo mismo un anestesista que hace una microcirugía de laringe cada 6 meses y todos los días a lo mejor hace un apéndice, que un anestesiólogo que está realmente entrenado en los distintos tipos de tubos que podemos llegar a utilizar, en el manejo de la vía aérea, cuando nosotros le podemos llegar a pedir mover el laringoscopio, desintubar al paciente, volverlo a intubar. Realmente el anestesiólogo debe estar muy entrenado en esto, y obviamente tener nuestra plena confianza, y a su vez él tener confianza en el cirujano. ¿Puedo diagnosticar y tratar las complicaciones? Tan importante es en la fonocirugía saber tratar la patología como saber tratar y diagnosticar las complicaciones, porque una vez metidos en el baile tenemos que bailar, y es importante solucionar estos temas. Y es importante también trabajar en equipo, desde el momento del diagnóstico, es decir, desde el momento de realizar la fibroscopía, compartirlo con otros colegas, con la foniatra, la estroboscopía, también contar con instrumentadora que sepa cuándo alcanzarnos el instrumental que necesitamos y en qué momento, y el anestesiólogo, que ya lo hemos mencionado. El profesor Guillermo Campos, que es un excelente laringólogo y amigo colombiano, dice que todo fonocirujano debe tener en cuenta unas cuantas letras P. Una es tener ante una fonocirugía perspicacia, persistencia, prudencia, paciencia, precisión y perfección. Ustedes vean que en estos 6 P que tenemos acá está prácticamente la base de todo éxito fonoquirúrgico. Tener en cuenta que la fonocirugía no es nunca una urgencia, en ningún caso es una urgencia. De tal manera que, insisto, el diagnóstico debe ser efectuado correctamente, y ya vamos a ver después cómo toda decisión quirúrgica debemos charlarlo con el paciente, y observar bien de qué se trata para poder resolverlo con los mejores resultados y con las mínimas complicaciones. La evaluación inapropiada o el tratamiento inadecuado pueden tener mucha más riesgos o complicaciones que la enfermedad en sí, o sea, que la enfermedad original en sí, o sea, que eso hay que pensarlo previamente. ¿Cómo logramos este objetivo? Fundamental el diagnóstico pre e intraoperatorio, que también
la fonocirugía o la microcirugía no solo debe ser terapéutica, sino también en muchos casos diagnóstica, y vamos a ver en un rato cómo vamos a hacer esto. Remover lesiones que interfieran con el correcto funcionamiento de las cuerdas vocales, mejorar las características del tejido, y modificar eventualmente forma, tamaño o posición de las estructuras laríngeas, como a veces tenemos que modificar, por ejemplo, una luxación de un aritenoide que puede perjudicar la voz del paciente. Entonces, es importante que nosotros sepamos ante cualquier fonocirugía ciertas condiciones. El paciente tenga la necesidad de la intervención, prácticamente que el paciente la pida, no hay cosa peor, y eso lo subrayo como consejo de cirujano tal vez veterano o adulto mayor, como se dice ahora, que no nos apuremos a operar a alguien que no está interesado en la cirugía o que no quiere hacerla o que por algún motivo duda de nuestro diagnóstico o nuestra indicación. No hay nada peor que operar a alguien que no quiere. Debemos efectuar, como dijimos antes, diagnóstico y tener documentación adecuada, tanto desde el punto de vista nuestro de capacitación y de diagnóstico, como desde el punto de vista médico-legal, ya sea laboratorios de la voz previos, fotos, videos, etcétera, para cualquier inconveniente que tengamos a posteriori de la fonocirugía, poder comparar los resultados. Y el procedimiento debe ser conservador, siempre tengan en cuenta que es preferible sacar de menos que sacar de más en algunas patologías, como después lo vamos a ver. Las indicaciones formales tiene que ser un trastorno realmente audible, el paciente debe estar realmente difónico y tener un trastorno de la voz importante que justifique ese tratamiento. Corroborado, como dijeron nuestras colegas foniatras antes, por la evaluación acústica. La patología debe ser visible al examen funcional estroboscópico y visible al examen laringoscópico. ¿Cuándo entonces indicamos una cirugía? Cuando se tiene un diagnóstico reciente de una alteración estructural que esté afectando ese ciclo vibratorio, cuando las necesidades del paciente lo justifiquen y cuando se tenga la certeza de que es la mejor opción para el paciente y se le puedan ofrecer las mejores condiciones para un buen resultado. Hay que tener en cuenta también en el preoperatorio la ocupación del paciente, no es lo mismo, como dijimos antes en el ejemplo del reposo vocal, operar a lo mejor, no sé, un futbolista o un cocinero que un locutor o un profesional de la voz. Recalcamos disponibilidad del equipo, entrenamiento profesional, tener en cuenta los factores anatómicos y la exposición de la laringe, eso lo tenemos que saber previamente a tener al paciente dormido frente a nosotros. No es lo mismo operar un paciente de 1,80 m, flaco y de cuello largo, que un paciente de 120 kilos, de 1,60 m y cuello corto, que prácticamente ya sabemos de antemano que vamos a tener cierta dificultad en observar esa laringe. Saber de antemano con qué tipo de lesión estamos lidiando. Tener en cuenta patologías respiratorias, alergias, si el paciente está en pleno ciclo menstrual, y siempre tener, como en todo acto quirúrgico, un consentimiento informado. Volvemos a insistir con el anestesiólogo. Tiene que estar muy entrenado en el manejo de la vía aérea, sobre todo en el manejo de la vía aérea difícil, con distintas técnicas anestésicas. No todas las microcirugías se deben realizar con el mismo tipo de anestesia, no todos los procedimientos son iguales, así como el cirujano va a tener distintos laringoscopios y distintas pinzas, el anestesista debe contar con distinto número de tubos endotraqueales, y como vamos a ver después, cuando hablemos de láser, tubos protegidos para evitar la ignición durante la cirugía. El personal de la sala de operaciones, volvemos a lo mismo, tiene que estar entrenado en procedimientos de vía aérea, no solamente en la instrumentadora, sino en los circulantes, para cualquier cosa que nosotros necesitemos o que tengamos que movernos rápidamente por cualquier motivo, estén entrenadas en saber qué se puede necesitar y dónde buscarlo. Tener laringoscopios manuales y de suspensión de distinto tipo para lograr
de esa manera una buena exposición, una buena iluminación, que sean de diámetro adecuado para la manipulación con ambas manos y una observación también con ambos ojos por el microscopio. Es muy importante poder realizar una microcirugía, obviamente con suspensión, y poder trabajar con las dos manos para llegar a un mejor resultado. Solamente quiero ver, o quiero mostrarles, mejor dicho, los distintos tipos de laringoscopios que ustedes ya conocerán, Saito, Bujayer, y distintos también laringoscopios bivalvos, que nos permiten ver no solamente la parte glótica, sino la parte supraglótica para el tratamiento de cierto tipo de tumores. Lo mismo pasa con las pinzas, es decir, nosotros no podemos ir a una microcirugía de laringe o a una fonocirugía contando solamente con una pinza copita o con una pinza de Saito, sino que tenemos que tener distintas variantes para poder lidiar con las distintas eventualidades que se pueden presentar en el momento quirúrgico. Entonces, vamos a tener al paciente dormido, con anestesia general, con el tubo endotraqueal, en algunos casos sugerimos también la protección de la arcada dentaria, ya sea con una gasa o si no con protectores plásticos como los que se usan deportivamente para evitar la lesión de los dientes, que suele ser una complicación bastante frecuente. Para realizar entonces esa microcirugía, nosotros tenemos que tener obviamente la laringe inmóvil, sin ningún tipo de obstrucción, es decir, no podemos comenzar a operar un paciente que todavía tiene movimientos espontáneos y respiratorios de ambas cuerdas vocales, porque si no estamos tratando de agarrar algo en movimiento, cosa que nos va a complicar. La ventilación tiene que ser adecuada, el plano anestésico correcto, tener un acceso libre a la endolaringe. Ustedes fíjense en esta diapositiva como en la de arriba tenemos un tubo endotraqueal de un volumen tal que prácticamente no nos permite una visualización correcta de la cuerda vocal. Cuando en la diapositiva de abajo estamos haciendo una anestesia con ventilación jet, en el cual nos permite trabajar cómodamente en la laringe sin ningún tipo de complicación. Controlar esa vía aérea y obviamente tener tanto cirujano como anestesista la posibilidad del monitoreo continuo. Entonces, cuando hablamos de fonocirugía vamos a tener procedimientos sobre las cuerdas vocales, como son sobre factores de impedimento, es decir, nódulos, pólipos, quistes, granulomas, carcinomas, displasias, etc. Factores de cierre glótico incompleto, como pueden ser sulcus, parálisis recurrenciales, y técnicas de inyección, que después vamos a hablar someramente. Botox, Gelfoam, distintas sustancias, grasa, hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Es importante, y voy a mostrar varias fotos de esta misma lesión, tener también ópticas de distinta graduación en el momento quirúrgico. Es decir, yo suelo, una vez colocado el laringoscopio, primero mirar la lesión desde distintos ángulos, con ópticas de 0, de 70, de 30, etcétera, para ver esto que parece un simple pólipo, visto desde abajo, visto de costado, visto de distintos puntos de vista, e incluso palpar la lesión para ver si tiene una base pediculada, si está muy pegada a la superficie de la cuerda, es decir, antes de proceder a la extirpación de cualquier tipo de lesión, tratar de verla con el máximo detalle que nosotros podamos. Bueno, esto es nada más para repasar las lesiones que ustedes pueden ver en una microcirugía: nódulos, pólipos hemorrágicos, granulomas posintubación, quistes, es muy frecuente, y a todos nos ha pasado que un quiste en lo mejor de nuestra cirugía se nos rompa, es decir, aquel que diga que alguna vez no rompió un quiste efectuando una microcirugía de laringe le creería poco ñada, porque a todos nos ha pasado. Leucoplasias, displasias, carcinomas in situ, con todas estas lesiones, papilomas, edemas de borde libre, con todas estas lesiones ustedes se pueden encontrar en un paciente. Por eso vuelvo
a insistir en la importancia del correcto diagnóstico previo. Es un paciente que tiene una lesión sencilla, es un edema de borde libre, de ambas cuerdas vocales. Ustedes tienen que hacer sobre todo el diagnóstico correcto. Ustedes escuchan de fondo no solamente la voz mía, sino la voz de Fabiana también, que trabajamos juntos. En el edema, por ejemplo, en este caso particular, es importante no solamente verlos en fonación, sino en respiración, porque muchas veces el edema, si es tan vegetante o basculado como el de este caso, puede introducirse en el borde inferior de la cuerda vocal y desaparecer por completo y hacernos un diagnóstico incorrecto. Este, por ejemplo, sería una foto de un pre- y un postoperatorio de un edema de Renke correctamente hecho. Ahí ven en la foto de la parte izquierda cómo está el edema, y en la parte derecha cómo se ha conservado el borde libre de la cuerda vocal, sin aparentemente ningún tipo de trastorno funcional. Después también tenemos procedimientos sobre el armazón del laringe, las llamadas tiroplastias y las técnicas de reinervación. Ustedes conocen las tiroplastias, que son cirugías que ha propuesto el doctor Ishiki, donde la tiroplastia de tipo 1, que es la que propone la medialización de la cuerda vocal, se utiliza sobre todo en casos de parálisis unilateral, atrofia de cuerdas vocales, en algunos casos de sulcus, traumatismos laringeos, etc. En la tiroplastia de tipo 1 vamos a tener distintos tipos de reparos, que es conveniente tenerlas previamente bien certificadas, el cartílago tiroides, la escotadura, la membrana cricotiroidea, el inicio del sello del anillo cricoideo, y tener bien en cuenta la línea media. Muchas veces nosotros marcamos al paciente todas estas reparos anatómicos para en el momento quirúrgico hacer las cosas con la mayor exactitud. Cuando nosotros realizamos este tipo de tiroplastia, vamos a trazar, ya sea, digamos, prácticamente o imaginariamente, varias líneas a nivel del cartílago tiroides, para poder realmente hacer a 5 milímetros de la escotadura la ventana por donde nosotros vamos a colocar ya sea las prótesis de distinto tipo y de distinta marca, o los materiales que nosotros querramos utilizar para la medialización de esa cuerda vocal. Este es un cuello obviamente ya abierto, donde tomamos los mismos reparos para lograr, una vez medidos esos 5 milímetros, tener el lugar lo más exacto posible para la elaboración o la fabricación de esa ventana. Esta técnica de Ishiki, entonces, lo que va a permitir, como ustedes ven en la diapositiva de la derecha abajo, es colocar distintos tipos de prótesis. Esta, por ejemplo, es una prótesis de Montgomery, que ustedes saben que vienen en distintos números y en distintos tamaños, de acuerdo a que sean laringes femeninas o masculinas, que obviamente difieren en sus dimensiones, vienen distintos números, y en estos casos la recomendación es tal vez hacerlos con anestesia local o con el paciente levemente sedado, para que un colaborador nuestro pueda observar con un fibroscopio por dentro de la nariz el acercamiento de la cuerda vocal paralizada a la línea media, y también para que el paciente, al fonar, y nosotros estemos colocando la prótesis, tratemos de lograr el mejor efecto sonoro, llevando la cuerda vocal a la línea media, o cambiando, si hace falta y si es necesario, distintos tipos de prótesis. La tiroplastia tipo 3, que son los desplazamientos de la comisura, que se utilizan en algunos casos para disfonías espásticas, fallas en la mutación vocal o cambios a la voz masculina, y el desplazamiento anterior, que se utiliza en muchos casos de presbilaringes, cambios en este caso a voz femenina, y en algunos casos de disfonías espásticas en abducción. Y finalmente tenemos las técnicas de inyección. Para inyectar las cuerdas vocales se han utilizado a lo largo de la historia
numerosa cantidad de materiales, desde el viejo Teflon, que después se dejó de usar por prohibición de la FDA, por una serie de complicaciones que ahora vamos a ver, hasta digamos, materiales transitorios, como puede ser el gel foam, u otros que se utilizan más en la actualidad, la hidroxiapatita, la grasa, el ácido hialurónico, bueno, el botox obviamente en la disfonía espasmódica, y también la fascia pretemporal que hemos hecho en muchos casos, sobre todo de sulcus, con un resultado bastante satisfactorio. En muchos casos de inyección de toxina botulínica, obviamente uno lo puede hacer con anestesia general y observar directamente el lugar de inyección de la cuerda vocal afectada, o lo puede hacer con el paciente despierto, con la ayuda de electromiografía, que nos va a permitir localizar perfectamente el músculo de la cuerda vocal en el momento de la inyección, para así lograr el mejor resultado posible. Ahora, todo procedimiento, y por eso me demoré algunas diapositivas en tratar de inculcarles a ustedes las necesidades de un correcto diagnóstico y de contar con aparatología, con conocimiento y con instrumental adecuado, es importante saber las complicaciones y secuelas que nos pueden llegar a tocar, o que nosotros también podemos llegar a lidiar derivados de otros centros. Tenemos que, por ejemplo, evitar fallas de alineación, así como vimos hace un rato la diapositiva de un edema de borde libre, donde el borde libre había quedado perfectamente liso. En este caso es absolutamente lo contrario, ha habido probablemente acá un pellizco del músculo de la cuerda vocal, y acá simplemente pasamos de un caso relativamente sencillo de edema a una complicación severa y que va a ser muy difícil de solucionar. Caso de un paciente donde en esta cuerda vocal se ha sacado más sustancia de la que corresponde, y obviamente queda un cierre glótico incompleto. Y ahí los dejo escuchar un poco la voz. Y esta es una complicación bastante difícil de lidiar. Esta es una diapositiva que gentilmente me cedió el profesor Domingo Sulli de San Pablo, que muestra muy gráficamente lo que es en el margen superior izquierdo una onda mucosa normal. Si ustedes tienen ese material en la mano, ustedes pueden, esa onda mucosa sube y baja con mucha facilidad, y abajo el mismo material pero puesto de manera apaisada, de tal manera que es completamente duro. Bueno, eso es lo que ocurre a nivel de la cuerda vocal fibrosada si nosotros tenemos esa complicación quirúrgica. Otras complicaciones, sinequias, fibrosis, granulomas, obstrucciones respiratorias. Por ejemplo, no sé por qué me sale este dibujito acá en estas diapositivas, no sé qué es esto, pero bueno, discúlpeme. Acá se ve un No es tuyo, Ricardo, no es tuyo. ¿No? Alguien dibujó, no. ¿Sí, no? Bueno, acá ven un material, en este caso había sido Teflon, inyectado erróneamente a nivel de la cuerda vocal, y que con el tiempo se extruyó y migró, y ahí ven la tomografía, donde está extruido fuera de la laringe. De tal manera que, para terminar este primer capítulo de la charla, nosotros tenemos que evaluar cuidadosamente a cada paciente. El proceso diagnóstico comienza en la consulta y termina en la sala de operaciones. Hay que evaluar diferentes niveles de complejidad, hacer diagnóstico de localización de la lesión y qué impacto funcional tiene y qué impacto funcional va a tener su solución también. Tener el equipamiento instrumental adecuado, personal y anestesista entrenado, y efectuar una técnica correcta.